¿Cómo combinamos la parte de la ciencia del logro con el arte de vivir? ¿Cómo combinamos el intelecto con la conciencia? Voy a usar un cuadro, al menos como yo lo entiendo, de David Hawkins. Lo he modificado para hacerlo más simple. Pero empezamos con el cuerpo. El cuerpo no puede sentirse a sí mismo y requiere de la mente. Cualquier tipo de sensación el cuerpo lo interpreta a través de la mente. La forma en que yo o cualquiera de nosotros conecta el cuerpo con la mente es a través de las emociones. Esas son total y absolutamente reales. Y generalmente la mayoría de estas emociones tienen una repercusión física o la sientes en algún lugar. Yo a cualquier persona le pregunta, oye, ¿qué tienes? No, pues estoy muy estresado. ¿Dónde sientes el estrés? No, pues en la cabeza, en el codo, en el estómago, en la parte baja de la columna. Siempre hay un lugar específico donde se concentra básicamente esas emociones. Y eso es lo que es completamente real. Si tú estás dudando con respecto a una serie de temas, la emoción es real porque la tienes físicamente localizada. Obviamente cualquier emoción negativa que sientas en cualquier parte del cuerpo es que claramente tú estás enfocando tu mente en lo que no quieres, en lo que no deseas, en lo que temes. Esa siempre es la regla fundamental. Y eso es lo que eventualmente te crea, como dicen desde Eckhart Tolle y una serie de gentes adicionales, la sombra, el cuerpo del dolor. Y es lo que venimos arrastrando a través de estar jugando con el tiempo, con la ilusión del miedo, con la preocupación del futuro, obviamente a través de ese cuerpo de dolor. Todo lo que nos han hecho a través de toda la vida viene ahí ese cuerpo del dolor. Imagínense ustedes que traen simplemente una pipa jalándola con toda esta problemas emocionales de resentimiento, de odios, de corajes, de estreses, de culpa, de resentimientos, de apatías, de depresiones, viene prácticamente en esa pipa que vamos de alguna forma jalando. Necesitamos hacer un esfuerzo y es uno de los puntos fundamentales de vivir el momento presente. Necesitamos eliminar ese cuerpo de dolor. Es lo que hace la meditación. Eventualmente ir sacando esos temas y obviamente haciéndolos conscientes y por consiguiente eliminarlos. Esta mente, que es obviamente también para poderla entender, la tenemos que dividir entre mente consciente y mente inconsciente. ¿Sí? Esta mente, que es esta mente consciente, es el awareness en inglés, el estar completamente consciente. Y esta es la parte muy importante. La mente consciente es una computadora de una velocidad media que no tiene ningún tipo de dispositivo de almacenaje. Mientras que la mente inconsciente es de muy alta velocidad y tiene un sentido o tiene un disco duro muy grande, tiene una forma de almacenar muy grande. Esto, desde el punto de vista cuántica, está centralizado, no lo tienes tú específicamente dentro de ti, pero es un tema que creo que por cuestión de simplificación tenemos que asumir que esta mente consciente es muy rápida y tiene obviamente la forma de almacenar grandes cantidades de información, porque todo lo que piensas, todas tus reacciones, todas tus emociones, todas tus acciones, todas tus palabras quedan registradas continua y totalmente en esta gran base de datos. Y es como la mayoría de los de YouTube y de prácticamente todo este tipo de redes sociales, no, los datos no son tuyos, son claramente del universo. Y este es un tema que también en otro video podemos hablar más largamente. Pero esto es muy importante entenderlo, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a hablar de cómo opera tu corazón. Tu corazón opera a través de un programa que está definido en tu mente inconsciente y que es el piloto automático. Pero así está la circulación, la digestión, todos los movimientos de tus líquidos linfáticos, etcétera, 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 están programados en esta mente inconsciente y se hace en forma completamente automática. La ciencia del logro se basa en entender que tú tienes una mente consciente, que a través de esto tú puedes definir las creencias y por consiguiente la programación de tu mente inconsciente. Al yo hacer, obviamente, o definir una creencia, mi mente inconsciente se encarga de hacerlo realidad. Esto vamos a tener que tener claramente otro video. Hay varias escuelas, pero todas concuerdan en que fundamentalmente
tú creas tu realidad a través de este tipo de creencias. Y esta es la primera conclusión muy importante de este resumen en la ciencia del logro. Lo que tú grabes como creencia en tu mente inconsciente te va a ayudar prácticamente a que se haga realidad. Vamos a suponer que tú quieres pesar 75 kilos. Tu mente inconsciente tiene que grabar, obviamente porque tú quieres pesar 75 kilos en forma continua y constante, esa creencia en tu mente inconsciente. Para que esto funcione, el cerebro tiene que estar a un nivel de frecuencia alfa, o sea, quiere decir extremadamente relajado. Aquí, lo que yo he encontrado y he experimentado con varias formas, y ustedes lo pueden ver ampliamente en la literatura. Es más, esto prácticamente a partir del primer libro que sale en 1963, que va a estar en la bibliografía. El primer libro habla prácticamente de este tema. Lo que todo el mundo está de acuerdo es que para tú implantar una creencia en tu mente inconsciente, tú necesitas hacerlo en forma repetitiva, estando lo más, yo diría, relajado en forma posible, y hacerlo cuando menos de 5 a 10 minutos diarios. Tú vas a ver que con la práctica la mayoría de estas cosas se empiezan a manifestar el tercer o cuarto día. Pero es muy importante porque mientras que la mente consciente se programa con palabras, la mente inconsciente se programa con conceptos, la programación, el lenguaje de programación. El hecho de que tú hagas esta creencia y la escribas y la repitas por 5 minutos diarios, tú vas a empezar a ver resultados. Esto no es magia blanca, ni es simple y sencillamente, esto tiene una serie de consecuencias que vamos a hablarlas un poquito más adelante y que es importante que todo el mundo entienda. Esto es lo que habla todo este tipo de cursos que te cobran un dineral por hacer exactamente lo que te estoy diciendo y es tremendamente simple. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando tú creas una nueva afirmación, tú obviamente tu mente inconsciente va a, no, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo vas a pesar? Si siempre fuiste gordo. Es igual que tu mamá, esto es genético. No puedes cambiar. Te empiezas a sabotear tu mente inconsciente con creencias que fueron grabadas desde tu niñez y que tú ni sabías que tenías. Generalmente todo el aspecto de peso es un aspecto emotivo generado por creencias en el inconsciente que fueron obviamente grabadas ahí sin que tú te dieras cuenta. Lo que hacemos en Ingeniería del Éxito es que tú definas qué creencias necesitas y las grabes en el inconsciente. Y eso lo puedes saber a través de esta repetición de 5 a 10 minutos en tiempo presente. Tiene que ser un verbo, yo peso 75 kilos en forma continua y constante. Cuando tú empiezas a repetir eso y lo haces de 5 a 10, no más de 10 y no más de una vez al día, es más que suficiente. En la medida que lo hagas más repetitivo, esa obsesión no funciona, te crea un problema mucho más complicado que veremos también en otro video porque hay que explicarlo con mucho cuidado. Aquí el tema es que estas creencias tú de alguna forma las puedes grabar. Vamos a ver cómo se hace este proceso, pero es extremadamente simple. Hay quien lo hace cuando se va levantando, que es cuando estás más relajado. Hay quien lo escribe y eso hace que automáticamente se relaje y se conecten los dos hemisferios y por consiguiente se grabe la creencia en el inconsciente. Hay quien lo repite. Hay quien básicamente escucha alguna de esta música clásica, una música muy padre, relajada, que obviamente le ayude a generar esas ondas alfa y por consiguiente a grabar en la mente. Eso es bien importante. No hay un delete, no hay un botón de borrar en el inconsciente. Tienes que grabar las nuevas creencias y hacerlo en forma repetitiva. Con la práctica, les aseguro que muy rápidamente pueden ver los resultados. Pero por otro lado, insisto, es bien importante, súper importante la forma en que la forma en que lo escribes. Tiene que ser corto, en tiempo presente, que sea un verbo y obviamente como si estuviera pasando. Yo peso, no voy a pesar, no. Yo peso 75 kilos en forma continua y constante. Eso es prácticamente la base de lo que es fundamentalmente la ciencia del logro. Si veamos aquí, también entre mente consciente y mente inconsciente, yo quisiera prácticamente hablar de 3 temas. El tema de meditación, que prácticamente existe una forma extraordinariamente sencilla de ver la respiración, de sentir el cuerpo interno.
y obviamente estás viviendo el momento presente y por consiguiente llegas a una relajación. Porque el silencio es el que logra el equilibrio entre la electricidad y el magnetismo. Así es toda la teoría del Big Bang. Fue prácticamente basada en silencio. Pero por otro lado, un tema que es bien importante y sobre todo muy, muy fundamental en la parte de ingeniería del éxito es la parte de contemplación. Es el hecho de definir un problema, de hacer una pregunta y estarla contemplando todo el día. Tú te fijas, la gente que es extraordinariamente exitosa, yo lo veo en capital de riesgo, en capital semilla, es cuando la gente es obsesiva con respecto a lo que quiere. Lo tiene muy claro, lo repite, lo sueña, y las respuestas vienen cuando se levanta o cuando está bañando o cuando va manejando. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, cuando eres obsesivo en ese sentido, tu mente consciente le deja sin lugar a dudas muy claro a tu mente inconsciente qué es lo que quiere. Quiero sacar esta nueva tecnología, quiero hacer esta patente, quiero lograr este nivel de ventas. Esa obsesividad hace claramente que tu mente consciente grabe en el inconsciente la creencia necesaria para tener éxito. Por eso, en este tipo de empresas es fundamental, fundamental la fe y el carácter y la personalidad de la persona que está lanzando ese negocio. Pero por otro lado, si te fijas en esta cuestión de contemplación, siempre vienen respuestas. Siempre vienen respuestas en forma importante. Y por otro lado, entre la mente consciente y el cuerpo, es como podemos vivir el momento presente. Tenemos que estar conscientes de las sensaciones de nuestro cuerpo. Si yo inmediatamente trato de ver cómo siente mi cuerpo, automáticamente el cerebro deja de emitir pensamientos. Es lo mismo cuando estoy dando un seguimiento con la respiración. Cuando abro mi vista a 180 grados, automáticamente el cerebro se para. No hay un botón off o de apagar básicamente los pensamientos, y más si estamos conectados, como lo comprueba la física cuántica. En este caso específico, es vivir el momento presente a través de la respiración, de abrir la vista a 180 grados, de obviamente sentir las sensaciones del cuerpo. Hay un ejercicio que me encanta, tratar de adivinar qué es lo que vas a pensar. Eso automáticamente para. Estás esperando a ver dónde salta la liebre. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas, como al final muchos de tus pensamientos son totalmente irracionales, totalmente aleatorios, y muchos de ellos no saben ni de dónde vienen. Pero es interesante el tratar de estar consciente, obviamente, de las sensaciones de tu cuerpo y sobre todo de tus pensamientos. Por otro lado, para finalizar en este cuadro, un tema fundamental que también es relacionado y es la enorme frase que tú vas a ver en todos los libros de superación personal, que te dicen que lo que es importante en la vida no es lo que te pasa, sino lo que interpretas de la que te pase. Es que si tú practicas el estar en el momento presente, cualquier evento externo, que en este tipo es un catalizador, si tú estás en el momento presente, va a tu mente consciente para ser analizado. Si viene un evento externo y te agarra desprevenido, como la mayoría de las veces estás soñando, o estamos soñando todos, vas al inconsciente y reaccionas de una forma completamente diferente. Por eso, lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino lo que interpretas de ver tu mente consciente de lo que te pasa. Si tú pasa cualquier tipo de situación, cualquier tipo de efecto de cualquier tamaño, y llega a tu mente consciente, lo ve y dice, ¿lo puedo cambiar? No. ¿Sí? ¿Lo puedo eliminar? ¿Puedo hacer algo para que esto no? No. Entonces, al final de cuentas, lo tienes que aceptar. Pero es la mente consciente la que hace un análisis detallado del evento, cualquiera que este sea. Desde un accidente que te despiden del trabajo, que no lograste, que un fracaso de un proyecto, cualquiera, tu mente consciente lo analiza y obviamente lo digiere de una forma completamente diferente y lo va a hacer menos cargado de emoción. Si no estás consciente cuando ese evento es externo, aquí inclusive viene toda una teoría, aquí el doctor Hammer, este alemán muy famoso, el cual te explica, y lo veremos en otro video, cómo tu cuerpo produce enfermedad como una reacción a ese evento externo inesperado, que tú vives completamente en soledad y que no lo platicas. Esa es muy importante y es obviamente lo que se ha comprobado cuando la gente medita en forma consistente, cómo el lóbulo frontal se desarrolla de una forma más importante.